espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene para robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el tiempo avanza bastante rápido. Prácticamente estamos ya en el cuarto domingo de este tiempo maravilloso, tiempo pascual, en el que estamos conmemorando, recordando la resurrección de Cristo. Y ahorita en este cuarto domingo, normalmente la iglesia nos pone como el domingo del buen pastor, y se salta un poquito la lectura continuada, es decir, del ciclo. El ciclo es el A, significa que estamos leyendo a Mateo, y ahorita estamos leyendo el Evangelio según San Juan, porque de acuerdo a esa fiesta, en el capítulo 10, escuchamos prácticamente esto, ¿no? De Jesús, el buen pastor. Ese es como nuestra fiesta de hoy. Fíjense, aunque estamos escuchando esta lectura y esta fiesta del día particular que se llama del buen pastor, sin embargo, dense en cuenta que aparece otra figura. De hecho, hablemos un poquito acerca de las figuras. Estas figuras que aparecen aquí son dos. Hay más figuras. Por ejemplo, el pueblo de Israel se reconoce a sí mismo como el rebaño. El pueblo de Israel se tiene a sí mismo también como el campo, como el viñedo o la viña, también lo dice Cristo. Y también las imágenes del pastor. La imagen aquí está, la imagen de la puerta. La fiesta es del buen pastor, por supuesto, pero dése cuenta que aquí, por lo menos en este capítulo 1 al 10, otros años aparecen otros versículos, aparece Jesús como el pastor, pero sobre todo aparece como la puerta, que es una imagen. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar en este día la iglesia con esta imagen del buen pastor? Por supuesto que no se trata de que hay pastor y nosotros somos ovejas de verdad, nosotros somos seres humanos. Lo que se trata son de dos cosas. Se trata de que Dios es el dueño de nuestra vida. No solo el dueño, sino también el que dirige nuestra vida. Y lo que aquí dice, por ejemplo, la palabra oveja, por supuesto que nosotros no somos ovejas, es una imagen, significa que nosotros necesitamos dirección. Necesitamos dirección y tenemos que saber quién es el dueño de nuestra vida. Entonces hay una mutua relación entre pastor y oveja, oveja y pastor. Pero veamos un poquito
Primero, tal vez ver un poquito la cuestión de el pastor. Fíjense que para esto lastimosamente nos cuesta mucho entender, porque de pronto nosotros no tenemos como mucha noción de qué significa el pastorado o pastorear, porque no conocemos nosotros el ámbito en donde Cristo está hablando. Aquí nosotros entenderíamos si nos hablan, por ejemplo, de agricultura, entendemos un poquito más, pero aquí no se tienen pastores, y necesitamos conocer también la vida salvaje. En el ambiente donde creció Cristo, todo aquel ambiente, haga de cuenta también, en otros ambientes que son muy verdes, por ejemplo, en el África, bueno, no es tan verde, sino también, por ejemplo, en América del Sur, todo el Amazonas es una zona salvaje, uno se da cuenta que ahí hay fieras, y entonces significa que hay animalitos que son muy vulnerables y que necesitan de cuidado. En el caso del ambiente de Cristo, pues los pastores realmente son pastores porque tienen grandes rebaños. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, allá se mencionan a un rebaño de 100 ovejas. No estamos hablando de 5, 6 o 7 ovejitas que van por ahí, sino estamos hablando de un rebaño enorme. Aparte de eso, también allá es un lugar donde no hay mucha vegetación, y el pastor, para mantener a las ovejitas vivas, y las ovejitas necesitan a su pastor, el pastor tiene que llevarlas y buscar vegetación. Aquí donde quiera encontramos vegetación. En cambio, en los lugares donde Cristo creció, no abunda la vegetación. Eso lo descubre uno leyendo toda la Sagrada Escritura. Por ejemplo, si usted va al Génesis, cuando Jacob dice que envía a José, entonces dice: José, ve a buscar a tus hermanos que están trashumando mis rebaños, y habla de una cantidad enorme. Tiene que caminar días a veces para ir a conseguir un poquito de pasto, y en ese trayecto que se recorre, eso hay muchos peligros. Hay ladrones, hay bandidos, hay fieras que pueden devorar a las ovejitas que están descarriadas por ahí, y por eso necesitan al pastor. Nosotros no tenemos ese concepto. Aquí en Guatemala hay unas ovejitas por ahí, pero usted, por ejemplo, en Tecpan, usted va por Xela, usted va por Nahualá, usted va por otros lados, usted va a encontrar una ovejita por allá amarrada, pues ahí está amarradita, está comiendo donde quiera que mira, hay monte. En cambio allá no, allá la ovejita, si no tiene a su pastor, se muere. Aunque los ejemplos, como dice aquí el evangelista Juan, les puso esta comparación, pero no entendieron. Una comparación, de hecho, siempre se queda corta, porque en el caso de la vida pastoril del pueblo de Israel, o todo aquel ambiente, las ovejas necesitan a su pastor para sobrevivir, porque ya dijimos que hay peligros, y al mismo tiempo el pastor necesita de las ovejitas. Pero como es una comparación, en el caso de Dios, por supuesto que no necesita las ovejitas. Pero es una comparación para que entendamos. ¿Eso qué quiere decir? Que el pastor, como depende de las ovejas también, en el caso de la comparación, ¿qué está dispuesto a hacer para salvar a sus ovejitas si las ama? Está dispuesto hasta jugarse la vida, está dispuesto hasta morir. ¿Y eso dónde lo descubrimos? También en la Sagrada Escritura. Por supuesto que, como digo, hace falta un poquito aquí conocimiento del mundo salvaje en todo ese ambiente. Si lo queremos ver en la Sagrada Escritura, cuando el primer rey Saúl, entonces está siendo atacado por los filisteos, y entonces aparece David, que quiere pelear con el filisteo Goliat. Goliat era un hombre enorme, y entonces cuando se aparece David y dice: yo voy a pelear con él, no te preocupes, majestad. Y entonces el rey se burla de eso y le mira: pero tú eres un muchachito chiquito, ¿cómo vas a pelear con un hombre entrenado para la guerra? ¿Cómo responde ahí David? David responde: majestad, tu siervo ha luchado con el león para salvar a sus ovejas. Dese cuenta. ¿Qué está uno dispuesto, el pastor, qué está dispuesto a hacer por sus ovejitas? Y entonces por eso hay que ver la imagen del pastor en el caso de la Sagrada Escritura como se pinta acá. ¿Por qué utiliza Jesucristo la imagen del pastor? Porque todo buen israelita que es pastoril, entonces está dispuesto a perder la vida por salvar a sus ovejas. Nosotros no lo entendemos aquí porque no vivimos allá, por eso hay que entenderlo. Ahora vamos a la parte de la oveja. Aquí está el problema para nosotros, porque como ya dijimos, la ovejita necesita a su pastor.
como escucharon ustedes ahorita en el Salmo 22, tu vara y tu cayado me dan seguridad. La ovejita sin el pastor es fácil que lo devore una fiera, es fácil que lo robe un ladrón, es fácil que cualquiera lo pueda asesinar y se lo almuerce. Entonces la ovejita necesita de su pastor, primero para ser defendida su vida, pero segundo también para dirigirlo, como dice aquí Jesucristo, a donde hay pasto. Ahora, el problema, me parece, estamos nosotros aquí, porque hoy la sociedad nos ha dicho que uno es libre, que uno puede hacer lo que quiera, y uno tiene en su cabeza como que uno no necesita ser dirigido por nadie. Por eso, dése cuenta, hoy los hijos son bien rebeldes. Los hijos ya no quieren obedecer. ¿Por qué? Porque les han metido en el cerebro que no hay que obedecer a nadie. Es más, también nosotros grandotes nos cae mal cuando alguien nos dice que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Haga de cuenta, por ejemplo, la señora que le dice a su esposo: mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y vos que sos para mandarme, Uno no quiere aceptar que uno necesita ser dirigido. Tenemos, hermanos, que en este sentido, que saber que somos ovejitas de Cristo y necesitamos ser dirigidos. Porque si nosotros somos soberbios y uno conduce su vida, dése cuenta que uno puede ir al barranco, como dice Jesucristo. Si un ciego guía a otro ciego, los dos van al hoyo. Eso lo dice Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener humildad, hermanos, para saber que necesitamos, como dice aquí la comparación, pastor. Necesitamos quien guíe nuestra vida. Los sacerdotes tenemos algo que se llama dirección espiritual. Yo soy sacerdote, pero acudo a otro sacerdote para que me diga si está bien lo que estoy haciendo, o de pronto voy mal. El hijo necesita al papá para que le diga por dónde va, dónde tiene que ir, y el hijo tiene que obedecer al papá aunque no le guste. Porque uno es mal chofer de su propia vida. Por eso uno va al fracaso. Entonces, bueno, ahorita consideramos entonces la imagen del pastor y la imagen de la oveja, para que nosotros caigamos en cuenta que necesitamos ser humildes para aceptar que necesitamos quien dirija nuestra vida. Es verdad que somos adultos, como dice Federico Nietzsche, eso es verdad, pero con el hecho de ser adultos no significa que uno no necesita de dirección, uno necesita quien dirija la vida de uno. Ahora vayamos a la imagen, como dice aquí Jesucristo, la puerta. Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que se salta por otro lado, es un ladrón y un bandido. Y la parte final del evangelio dice: yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. En contraposición de lo que hace, como dice aquí Cristo, el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo le voy a hacer una pregunta a usted y los que van a escuchar esta predicación a través de la grabación. ¿Usted tiene destrozada la vida? ¿Cómo, como dicen ahora, cómo se siente usted? ¿Usted se siente feliz de ser lo que es? ¿O usted de pronto se siente en la vida frustrado? Si usted tiene frustración en su vida, es porque usted dejó entrar al ladrón en su vida y no está siendo dirigido por el verdadero pastor, que es Cristo. Vamos a ver si lo logramos ejemplificar también. Si lo vemos bíblicamente, usted puede ir a Apocalipsis capítulo número 3. Dice Jesucristo: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, entraré con él y cenaré con él. Eso también está en el Evangelio de San Juan. Entonces, veamos la imagen de la puerta, a ver si me logro explicar, que el Señor me ayude. Cuando me toca bautizar a mí, entonces yo trato de instruir un poquito a los papás en la parte final del sacramento. Antes de darle la bendición, les digo yo a los papás, les hago una recomendación, hermanos. Ustedes saben que el ladrón entra a la casa a robar gallina, a robar machete, a robar asadón,
para tener un poquito de traguito. Pues les tengo noticias. Los ladrones están entrando en su casa, pero ya no están robando gallina, ya no están robando machete, sino que lo que están robando son sus hijos. Como así, padre, que está hablando usted. Las miradas que me hacen, uno intuye lo que le están diciendo a uno. ¿Cómo así? ¿Cómo se le ocurre? Yo defiendo a mis hijos. ¿Sí? A través de un aparatito que se llama celular, ahí es una pantalla, eso es una ventana. Por eso en las computadoras se llama Windows, en inglés significa ventana. Y a través de un aparato que se llama televisión. Los patojos están viendo celulares todo el tiempo. Los patojos están viendo películas todo el tiempo. Los patojos están jugando juegos, no sé qué juegos en la internet. Y después los papás le preguntan a uno: padre, ¿por qué mi hijo está demasiado rebelde? Padre, bendiga a mi hijo, porque es que mi hijo parece que tiene un diablo. Y uno lo revisa, no tiene diablo. Lo que pasa es que como está jugando Free Fire, se le metió ideas en la cabeza, y por eso el patojo se porta como un diablo, pero no tiene diablo. Lo que pasa es que le llenaron la cabeza, ¿ve? Se metió por la puerta de los ojos, ¿ves? Una puerta. Es lo que se llama técnicamente un mensaje subliminal. Por ejemplo, ¿de dónde ha sacado usted? Lo voy a decir de manera genérica. ¿De dónde ha sacado usted que la gaseosa es la bebida más rica que puede usted beber? Cuando la realidad es que es el agüita H2O. Le voy a decir, porque en los anuncios televisivos o en los anuncios de audio o audiovisual, normalmente tiene algo que se llama mensaje subliminal. El mensaje subliminal significa que le están enviando a usted un mensaje, está entrando en su cabeza, pero usted no se da cuenta. Ese es saltarse la puerta. Y por eso usted cree que una bebida gaseosa, una bebida saborizada, usted cree que eso es rico. No, le han dicho que eso es rico. ¿Para qué? Para que la gente, los empresarios de esas bebidas hagan mucha plata y lo manejan a usted. Y por eso la gente se enferma de diabetes, y la gente por eso se enferma de azúcares altos, y la gente por eso se enferma de los riñones, y la gente por eso se enferma del páncreas, y la gente por eso se enferma del hígado, porque se mete una cantidad de cosas. ¿Y dónde se le metió? Se le metió un ladrón, se le metió en la cabeza suya, se le metió en su alma y usted ni se dio cuenta. Esa es la puerta. Entonces resulta que ahorita, disculpen la expresión tan grotesca que voy a utilizar, pero tenemos violada la cabeza, nos han violado la cabeza, nos han violado el alma, y usted ni cuenta se da. A los hijos se lo están robando, le están entrando ladrones a la casa y usted ni cuenta se da. Me parece que me expliqué con lo que significa la imagen de la puerta. Entonces, el que se salta, como dice, ¿es un qué? Es un ladrón, es un bandido. ¿Y qué hace el ladrón y el bandido? Como dice Cristo, viene a robar, a matar y a destruir. Por eso es que yo le pregunté: ¿cómo siente usted su vida? ¿Usted se siente frustrado? ¿Usted se siente triste? ¿Usted se siente acongojado? ¿Qué siente usted? Si usted no se siente feliz por tener la fe, ahí está pasando algo. Eso no es nomás así. Significa que ha dejado entrar ladrones. Esto solo lo estoy utilizando para explicarme lo que significa la puerta. Jesucristo nos ha dado mandamientos: dichosos los pobres, dichoso esto, dichoso lo otro. Esos son puertas. Y hablando de la felicidad, hablando del amor, hablando de la paz, que son cosas que nosotros tanto anhelamos, si usted se brinca por una parte que no es, entonces usted está entrando por una que no es puerta. La felicidad, para ser feliz hay que pasar por la puerta de la cruz, como Cristo. Para llegar al amor hay que sufrir. Esa es la puerta. Para llegar al amor, para que uno se sienta amado, dichoso o dichosa, amar y ser amado, hay que sufrir. El amor no es sentimiento. Me parece que me estoy explicando en este sentido de lo que significa puerta. Por eso es que dice Jesucristo que el que no entra por la puerta es un ladrón y un bandido. Entonces, hermanos, hemos considerado tres cosas
tres cosas: la imagen del pastor, la imagen de la oveja y la imagen de la puerta. Hagamos las cosas como Cristo dice. Por eso es que dice ahí: el que entre por mí. Es decir, como él mismo dice, como decía Pedro acá en la segunda lectura. Decía lectura, él les ha dado ejemplo. Voy a intentar leer la segunda lectura. Dice: ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó, oiga, y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Como Cristo actuó, como Cristo sintió, como Cristo caminó por esta tierra, así tenemos que caminar nosotros. Eso significa puerta. Ojalá que nosotros lo consideremos. Por último, aquí viene un trancazo para mí. Trancazo para mí, el sacerdote. Aquí hay que considerar también la imagen del sacerdote, porque es verdad, como dice Jesucristo, hay un solo pastor y un solo rebaño, pero Jesucristo quiso dejar a sus pastores. Le voy a dar, por favor, chivos para que usted sepa quién es auténtico pastor, para que usted se deje dirigir por él. Y si no es así, entonces apártese de él, porque seguramente es un ladrón y un bandido. Jesucristo ha dejado a sus pastores. Dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. También le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha querido zarandearte a ti, pero yo he pedido por ti. Y cuando tú estés, confirma a tus hermanos. ¿Ve? Ese es el pastor. Ese es el pastor. En el caso de ahora, hay muchos que se hacen llamar pastores, pero no son pastores. Son ladrones, son asalariados, son bandidos, y lo que vienen a hacer, como dice Cristo, es a robar y a matar. Ahorita viene una cosa para mí, para que yo también me arrepienta si he sido mal pastor. Le voy a hacer una pregunta en este sentido. Incluso hay falsos pastores, incluso en nuestra iglesia católica. No estoy hablando de iglesias protestantes, aunque una iglesia protestante se llama sin llamar pastores. Quizá alguno tendrá buena fe, pero muchos uno se da cuenta que están ahí por el diezmo, por la plata, por el dinero. Uno se da cuenta. Pero estoy hablando ahorita en la iglesia. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen memoria de los sacerdotes que han pasado con ustedes? La clave para saber si un sacerdote es buen pastor, como Cristo, la clave es que los ama, está con ustedes, los atiende. No les digo que les dé caprichos, porque eso también es otra cosa. Voy a leer un texto, y esto está también para, si yo he sido mal pastor, que el Señor me reprenda y me corrija, y ustedes también. Le doy la clave leyendo un texto de la Sagrada Escritura. Ezequiel 34 estoy leyendo. Recibí esta palabra del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles: esto dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso no es el rebaño el que debe apacentar los pastores? Ustedes se beben su leche, se visten con su lana, matan las ovejas gordas, pero no apacientan el rebaño. No han robustecido las flacas, ni sanado a las enfermas, ni han vendado a las heridas, no han reunido a las descarriadas, ni buscado a las perdidas, sino que las han matado con crueldad y violencia. Y así, a falta de pastores, andan dispersas y son fáciles presas de las fieras de las salvajes. Mi rebaño anda errante por montañas y colinas, dispersas mis ovejas por todo el país, sin que nadie las busque ni las cuide. Por eso escuchen, pastores, la palabra del Señor. Por mi vida, lo juro, oráculo del Señor, por falta de pastores mis ovejas han sido expuestas al robo y han sido fáciles presas de las fieras. Mis pastores no se han preocupado de mi rebaño, se han apacentado a sí mismos en lugar de apacentar mi rebaño. Pues bien, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor: aquí estoy yo para reclamar mis ovejas a los pastores. No las dejaré apacentar más a mis ovejas.
y así no se apacentarán más a ellos mismos. Les arrebataré mis ovejas de su boca para que no les sirvan de alimento. Porque esto dice el Señor: yo mismo buscaré a mis ovejas y las apacentaré. Cuando Cristo vino. Por supuesto que aquí se refería a los pastores de Israel, el pueblo antiguo. Pero en la iglesia actual también Cristo ha dejado a sus pastores. Y ustedes tienen que analizar, por supuesto, también quién ha sido buen pastor de acuerdo a este parámetro, porque esto es aplicable a nosotros. No solo usted tiene en este sentido el discernimiento de saber quién de los sacerdotes hemos sido buenos pastores, sino que también al mismo tiempo usted se cuenta si ha sido buen pastor, porque todos ustedes, como en el caso personal, Dios me ha regalado ese ministerio de pastorear, también todos participamos de ese pastoreo. Usted que es papá, usted que es mamá, usted que es abuelo, usted que es tío, usted que es maestro, usted que es profesional, usted tiene una responsabilidad de pastorear. Y entonces usted puede ahorita ver en este texto si los sacerdotes hemos sido buenos pastores, nos hemos apacentado nosotros mismos, las amamos o no las amamos. Y al mismo tiempo usted haga su análisis si ha hecho usted de buen pastor para con la gente que Dios le ha dado su cuidado. Como ya dije, si usted es papá, usted es mamá, usted tiene unos hijos que dirigir, que formar, que llevarlos a la vida eterna. Si usted es profesional, es maestro, lo que sea, usted tiene la grave responsabilidad de poder dirigir bien a sus alumnos, a sus dirigidos. Me parece que hemos considerado bien estos temas y seamos nosotros, por consiguiente, hermanos, me lo digo a mí mismo ahora, imágenes del buen pastor, del buen pastor. Y la clave, como yo les he dicho, es, como dice aquí, si nosotros amamos a nuestras ovejitas, estaremos con ellas, las cuidaremos y las dirigiremos bien, como hace aquí, como dice aquí. Aquí Dios reprende a los malos pastores, y el que no ha sido buen pastor lo hará a un lado y él se meterá a dirigir. Seamos pues nosotros como imagen del buen pastor. Vamos a terminar nuestra homilía recordando una vez más, a modo de síntesis o de resumen, lo que hemos dicho. Hemos considerado la imagen del pastor, hemos considerado la imagen de la oveja, hemos considerado la imagen de la puerta, y ahora de los que realmente han sido buenos o malos pastores.